Hola y bienvenidos a este vídeo técnico de Zip. Este vídeo es una guía del proceso de tubelización en una rueda Zip 101 Explorer. Para ver una lista de las herramientas y materiales que vas a necesitar, consulta la descripción del vídeo que aparece a continuación o bien visita zip.com/service para obtener más información. Antes de empezar, asegúrate de que la rueda esté limpia. Si es necesario, límpiala con agua y jabón suave para evitar la contaminación de las superficies de sellado. A continuación, limpia la base de la llanta y las superficies del asiento del talón con alcohol isopropílico y una toalla de taller limpia que no desprenda pelusa. Al instalar la cinta de llanta, asegúrate de que el lado rugoso de la zona de unión quede orientado hacia la llanta y el lado liso hacia afuera. Las ruedas y llantas Zip que utilizan la tecnología Moto son únicas por el perfil de una sola pared que emplean. En consecuencia, los radios y las boquillas sobresalen visiblemente en la cavidad del neumático llanta. Es necesario instalar una cinta de llanta para cubrir las cabezas de las boquillas antes de aplicar el fondo sin cámara. De esta manera no hay riesgo de que las boquillas perforen el fondo sin cámara y produzcan una fuga. Alinea el orificio para la válvula de la cinta de llanta con la arandela de goma del orificio para la válvula de la llanta. Insertar el vástago de la válvula o un destornillador en el orificio de la válvula puede ayudar a mantener la cinta de llanta en su sitio durante la instalación. Instala la cinta en la llanta asegurándote de que quede centrada en el canal, que todos los radios y boquillas queden cubiertos y que ninguna parte del orificio de la válvula quede cubierta. Se puede utilizar un desmontador de ruedas de plástico como ayuda para tirar de la cinta en la llanta. Instala la rueda en un soporte descentrado. Comenzando por el lado de la llanta opuesto al orificio de la válvula, aplica una pequeña sección de fondo de llanta a la llanta presionándolo firmemente contra la llanta. Alisa el extremo cortado del fondo para que quede al ras con la llanta. Aplica tensión al fondo y gira la rueda hacia afuera hasta que haya dos capas completas de fondo en la llanta. Asegúrate de que no haya arrugas y de que el fondo quede centrado en la llanta. Mantener el fondo centrado es importante para evitar fugas. No utilices una herramienta dura como un desmontador de ruedas para presionar contra la llanta. Esto podría dañar el fondo y provocar una fuga. Corta el fondo de manera que se superponga con el punto inicial unos 15 centímetros. Alisa el extremo cortado del fondo para que quede al ras con la llanta. Utiliza un punzón para hacer un pequeño agujero a través de las dos capas del fondo en el orificio de la válvula. Quizás te resulte útil utilizar una linterna pequeña para localizar el orificio de la válvula. No utilices tijeras ni un cuchillo para hacer el orificio para el vástago de la válvula. Los bordes cortados pueden crear zonas de tensión en el fondo que harán que éste se abra provocando fugas. Introduce el vástago de la válvula a través del pequeño orificio del fondo sin cámara y presiónalo hasta que quede al ras con el fondo. Instala la junta tórica de la tuerca de retención en el vástago de la válvula y presiónala contra la llanta. Enrosca la tuerca de retención en el vástago de la válvula hasta que quede bien apretada a mano. No utilices ninguna herramienta para apretar la tuerca, debe hacerse solo a mano. Apretar en exceso la tuerca puede provocar una fuga lenta o dificultad para retirarla. Antes de instalar el neumático, aplica agua jabonosa a la base del neumático y a los talones del neumático para facilitar la instalación y mejorar el sellado. El neumático se debe instalar en la llanta siguiendo las instrucciones del fabricante del neumático. Si utilizas desmontadores de ruedas para instalar el neumático, ten cuidado de no dañar el fondo de llanta ni el talón del neumático, ya que se podrían producir fugas. Una vez instalados el neumático y el sellador e inflado el neumático, sostén la rueda en posición horizontal e inclínala enérgicamente hacia arriba y hacia abajo para distribuir el sellador por la pared lateral y la interfaz del talón del neumático. Gira la rueda 90 grados y vuelve a agitar. Repite este procedimiento hasta pasar por todo el contorno de la rueda. Dale la vuelta a la rueda y repite el proceso de agitación y rotación desde el otro lado. Un paseo rápido de 5 a 10 minutos también puede ayudar a sellar completamente el neumático. Con esto concluyen los procedimientos para tubelizar las ruedas Zip 101 Explorer. Visita zip.com/service para ver más vídeos técnicos.